por favor abran sus Biblias o prendan sus Biblias. En Marcos capítulo 8 vamos a leer a partir del versículo 34. Marcos 8 a partir del versículo 34. Como decía el presbítero Felipe al inicio de hoy, seguimos en esta serie de sermones, serie que estamos exponiendo todo el Evangelio de Marcos y serie que hemos titulado En Rescate por muchos. Marcos 8, verso 34. Esta es la palabra de Dios, infalible, inerrante y todo suficiente. Y llamó así a la gente juntamente con sus discípulos y les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Pues, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su vida? Porque, ¿qué dará el hombre en rescate por su vida? Pues el que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. También les dijo: de cierto les digo que hay algunos de los que están aquí presentes que no gustarán la muerte hasta que hayan visto que el reino de Dios ha venido con poder. La única manera de seguir a Jesús, según lo que nos dice la Escritura, es seguirlo hasta la muerte. Todos los días de nuestra vida, siguiéndolo hasta la muerte. Y francamente, muchos cristianos desean otra manera de seguir a Jesús, una manera más fácil, una manera más cómoda. Muchos esperan que Jesús se abstenga de hacer demasiadas exigencias costosas, que apruebe los planes que ya teníamos para nuestra vida, o que al menos nos deje vivir para Él sin muchas incomodidades. Sí, dijimos que queríamos seguir a Jesús, pero lo que realmente queríamos decir es que lo seguiríamos siempre y cuando Él se ajuste a lo que nosotros queremos, se ajuste a nuestro ritmo, se ajuste a nuestros planes, se ajuste a lo que nosotros pensábamos que significa el discipulado. Entonces, en vez de renunciar a la vida que tenemos, queremos una manera en que le agregamos a Jesús a la vida que nosotros tenemos y a la vida que nosotros queremos vivir. Ahora, si es eso lo que nosotros hemos esperado, estábamos y estamos profundamente equivocados. No hay forma fácil de seguir a Jesús. No hay cristianismo conveniente. Jesús nos llama a hacer un sacrificio completo, a hacer un sacrificio costoso, que es el sacrificio del discipulado. El discipulado cristiano es la cruz. Y en nuestro pasaje de hoy vemos que Jesús da los términos del discipulado y también establece ciertas reglas para aquellos que quieren ser sus discípulos. Por lo tanto, hoy quiero compartir el siguiente tema con ustedes. ¿Qué significa seguir a Jesús? ¿Qué significa seguir a Jesús? Y lo primero que vemos en el texto son los términos del discipulado. Verso 34. Y llamó así a la gente juntamente con sus discípulos y les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Como todo lo que Jesús dijo, estas palabras deben entenderse en su contexto. Pedro, nosotros vimos la semana pasada, acaba de hacer esta gran confesión de que Jesús es el Cristo, Jesús es el Mesías, Jesús es este rey tan esperado por Israel. Sobre la base de lo que Pedro y los discípulos habían visto y habían oído, y también por el testimonio interno del Espíritu Santo, ¿qué hizo Pedro? Él correctamente identificó a Jesús con el Mesías, con el ungido. Y nosotros vimos la semana pasada que fue una gran revelación. Fue una gran revelación.
porque finalmente los discípulos reconocieron a Jesús como el Mesías, reconocieron a Jesús como el Cristo. Sin embargo, ese fue el primer paso. Porque además de reconocer a la persona de Jesús, los discípulos también necesitaban entender su obra. Y por eso, que también vimos la semana pasada, Jesús comenzó inmediatamente a enseñarles las cosas que necesitaban suceder para que ellos fueran salvos. Jesús atravesaría sufrimiento, sufriría el rechazo y finalmente la muerte antes de poder levantarse de la tumba al tercer día. Y Jesús tenía que hacer todas estas cosas. ¿Por qué? Porque Él era el Cristo, Él era el Mesías. Y estas habían sido las obras para las cuales Cristo había venido. El único Cristo que Pedro o que cualquier otra persona podía confesar es el Cristo crucificado y resucitado. Ahora, todo esto obviamente fue muy difícil de entender para los discípulos, tal como vimos la semana pasada. Cuando Jesús comenzó a hablarles de muerte, cuando comenzó a hablarles de crucifixión y resurrección, los discípulos básicamente no tenían absolutamente idea de lo que Jesús estaba hablando. Entonces Jesús dijo la cosa más difícil de todas. Así como Él sufriría hasta la muerte, también sus discípulos sufrirían y morirían en la cruz de la abnegación diaria. Así que aquí, en el espacio de unos pocos versículos, Jesús proclamó todo el mensaje del Evangelio y lo aplicó a la vida diaria. Jesús dijo: miren, esto me va a suceder, y si quieres seguirme, te va a suceder exactamente lo mismo. Tendrás que seguirme hasta la cruz, porque es a la cruz a donde yo voy. Verdaderamente esto es lo que significa confesar a Jesús como el Cristo. Significa mucho más que simplemente saber quién es Jesús o lo que Él vino a hacer. Significa que su vida, en todo su sufrimiento, se convierte en el patrón de nuestra vida. El único Cristo que nosotros podemos confesar es el Cristo crucificado. Y la única manera de confesarlo es seguirlo hasta la cruz. Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esta es la definición de Cristo de lo que significa ser su discípulo. Ahora fíjense que Jesús dio estos términos a todos. Por eso dice el texto: si alguno quiere venir en pos de mí. Pero también Jesús estaba hablando específicamente o especialmente de sus futuros discípulos. En interés, nosotros sabemos, de la divulgación del Evangelio, Jesús quiso comunicarles a sus discípulos en qué se estaban metiendo exactamente, que supieran bien de qué se trataba todo esto. Y además, Él no solo le estaba hablando a los discípulos, porque no hubo y no hay excepciones. Cuando Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, quiso decir: esta es la única manera de seguirme. ¿Quieres seguirme? Esta es la forma, no hay otra. Una vida de sacrificio y abnegación, ojo, no es solo para los supercristianos que comparten el Evangelio de casa en casa o que viajan a un campo misionero peligroso. No. Esta vida que está planteando aquí Jesús es para todos los que quieren ser discípulos de Jesús, todos los que quieren ser seguidores de Jesús. Este es el patrón. Esto es y nada más. Ahora, cuando Jesús emitió los términos del discipulado, usó 3 verbos diferentes para
describir lo que debe hacer cada discípulo. Habló de negar, habló de tomar y habló de seguir. Son tres formas de decir exactamente lo mismo, pero con matices diferentes. Con el primer verbo, el verbo negar, ¿qué estaba diciendo Jesús? Él nos está llamando a negar nuestro yo, especialmente este yo pecaminoso, con todos sus deseos egoístas que fluyen de nuestra naturaleza caída. El verbo en el griego, que es traducido en nuestras Biblias por negar, es una palabra fuerte de negación, que significa olvidarse por completo, rechazar cualquier pensamiento de hacer lo que nos complacerá a nosotros mismos. En lugar de gratificarnos, en lugar de complacernos en todas las formas en que nuestra naturaleza pecaminosa puede desear complacerse, estamos llamados ¿a qué? Dice Jesús, a negarnos a nosotros mismos, rechazando todo aquello que se interponga en el camino de nuestro servicio a Dios. Y esto es casi exactamente lo opuesto a esta forma egoísta en la que nuestra cultura nos invita a vivir. Somos constantemente invitados por nuestra cultura a obtener lo que queramos, a satisfacer todos nuestros caprichos, a cumplir todos nuestros deseos, a mimar todo lo que queremos, todos nuestros caprichos. Estamos tan acostumbrados a tener las cosas a nuestra manera, cuando queremos, dónde queremos y cómo queremos. Sin embargo, Jesús nos llama a negarnos a nosotros mismos. Y al hacer esto, ojo, estamos siguiendo su ejemplo, estamos siguiendo sus pisadas. Fíjense, Jesús al hacerse hombre, se negó a sí mismo, ¿qué cosa? Los placeres, las glorias del cielo. Al morir en la cruz, no solamente Jesús se negó a sí mismo la protección contra el dolor físico, sino también Él se negó a sí mismo la protección contra la angustia espiritual de ser abandonado por el Padre. Y ahora Jesús entonces nos llama a negarnos a nosotros mismos para hacer que nosotros también podamos hacer la obra que el Señor nos ha llamado a hacer. ¿Y esto significa qué cosa? Significa decir no al pecado. Significa decir no a las actitudes impías. Significa decir no a las relaciones nocivas. Significa evitar estas compras autoindulgentes. Significa decir no a las cosas que desperdician mi tiempo. Significa decir no a los placeres físicos que socavan nuestra nuestra fuerza espiritual. También significa decir no a muchas cosas que son buenas en sí mismas, pero que no son la voluntad de Dios para nosotros, al menos en este momento. ¿Qué estás aceptando para ti que Jesús quiere que tú niegues? ¿Qué estás buscando para ti? ¿Qué cosa estás buscando satisfacer que Jesús te está diciendo, niégate a eso, renuncia a eso, di no a eso? ¿A qué te aferras que Él te está llamando a renunciar o a regalar? Además de negarse a nosotros mismos, Jesús dice que debemos tomar algo. ¿Y qué es lo que tenemos que tomar? Nuestra cruz. Y este es el segundo término del discipulado. Y fíjense que en él tenemos un anticipo de la terrible agonía que Jesús soportaría en la cruz. Los discípulos todavía no sabían bien eso. Pero más tarde nosotros sabemos que la cruz se convirtió en un símbolo de todo lo que Jesús hizo por ellos y por nosotros para la salvación. ¿Por qué creen ustedes que tenemos una cruz aquí?
¿Por qué tenemos una cruz allá afuera? ¿Por qué usamos este símbolo? Porque representa todo lo que Jesús hizo por nosotros al morir en la cruz por nosotros. Pero por el momento, los discípulos, ¿qué sabían de la cruz? Bueno, que era simplemente un método de ejecución romano, como sería hoy en día una silla eléctrica o una inyección letal. Ahora, con toda probabilidad, en algún momento de sus vidas, los discípulos de Jesús habían visto a un criminal arrastrando su cruz rumbo a su propia ejecución. ¿Por qué? Porque era la costumbre de los romanos para castigar a los peores criminales. Tomar la cruz entonces era ¿qué? Era salir con ella rumbo a la muerte. Así que esta era la forma más radical de hablar acerca de ¿qué? De la abnegación, de negarse a uno mismo. Significaba ¿qué cosa? Muere para ti mismo. Muere para ti mismo. Llevar la cruz es algo que va más allá de las pruebas comunes de la vida diaria. Cuando las personas a veces se quejan de sus problemas, ¿qué es lo que dicen? Esta es la cruz que me toca cargar. Cuando tienen problemas de relaciones con alguna persona, dicen, esta es mi cruz. Pero Jesús no estaba hablando de relaciones difíciles, o de una situación laboral difícil, o de alguna limitación física, o de dificultades financieras, a menos que estuviéramos sufriendo cada una de esas cosas por causa del Evangelio. Pero ¿qué estaba diciendo Jesús? Él estaba hablando específicamente de sufrir por su causa. Él estaba hablando específicamente de aquellas dificultades que nosotros enfrentamos por el hecho de que estamos tratando de seguir a Jesús. Cuando Jesús habla acerca de la cruz, que debemos llevarla por Él, Él dice que esto debe ser parte de nuestra experiencia diaria. Algo de todos los días. Jesús está diciendo, si quieres ser mi discípulo, toma tu cruz. Toma tu cruz. O sea, Él no está hablando de algo que hacemos solo al inicio de la vida cristiana. Tampoco está hablando de un sacrificio ocasional que hacemos en nuestro peregrinaje cristiano. Él está hablando de nuestro discipulado diario, de nuestro discipulado cotidiano. Todos los días tengo que tomar la cruz y seguir a Jesús. Porque ser cristiano, queridos, no significa venir a la iglesia el domingo. No significa solo servir en un ministerio o ir a un estudio bíblico en la semana. Y luego vivir para mí mismo, haciendo lo que yo quiero, satisfaciendo mis deseos. Servir a Jesús, ser cristiano, significa sentarme en el altar de la obediencia diaria. Presentarme como un sacrificio diario al Señor. ¿Cómo podría un Salvador que dio su vida por nosotros estar satisfecho con algo que sea menos que dar toda nuestra vida para Él, si Él dio todo por nosotros? Jesús nos llama entonces a la crucifixión diaria, nuestra propia cruz. La tercera palabra que Jesús usó aquí es seguir, seguir. Ya dijimos, ser discípulos es negarnos a nosotros mismos, es tomar nuestra cruz, pero también es seguir a Jesús, seguir a Jesús. Y a estas alturas queda perfectamente claro que cuando Jesús llamó a las personas a seguirlo, Él quiso decir, me van a seguir hasta la muerte. Me van a seguir hasta la muerte. Porque acababa de decir que Él iba a soportar sufrimiento, iba a soportar rechazo, incluso la muerte en la cruz. Entonces, cualquiera que siga a este tipo de Salvador debe estar preparado para el mismo tipo de rechazo, para el mismo tipo de sufrimiento. La vida cristiana es una vida después de Cristo, marcada por el sufrimiento, marcada por la muerte.
Él llevó la cruz por nosotros. Ahora nosotros llevamos la cruz por Él. ¿Es ese el tipo de vida que tú llevas hoy? ¿Estás siguiendo a Jesús todos los días de tu vida? ¿En todo tiempo? Si es así, debería ser fácil identificar a lo que estás renunciando por el Evangelio y sería fácil sufrir el rechazo de los demás por causa de Cristo. Porque si nosotros mantenemos estos términos del discipulado tal como Jesús los establece aquí, inevitablemente vamos a sufrir. Inevitablemente vamos a tener que sufrir. Vamos a sentirnos obligados a sentirnos incómodos cuando en nuestros lugares de trabajo se estén comentando, se hagan algún tipo de broma ridícula, obscena. Y no nos vamos a reír con ellos. Y por eso vamos a sufrir rechazo. Estamos obligados a que las personas nos critiquen por nuestro compromiso inquebrantable con el Señor y su obra. Pero si vas siempre, ¿por qué no hoy día te abstienes de ir? No, yo voy a ir porque tengo un compromiso con el Señor y con su obra. Entonces no te invito nunca más. Vamos a tener que sufrir eso. Estamos obligados a sentir dolores ocasionales por las cosas a las que estamos renunciando por causa del Evangelio. ¿Por qué? Porque vamos a poner nuestro tiempo, nuestros dones, nuestros recursos al servicio del Señor para su obra. Ahora, si nosotros no estamos experimentando ningún tipo de dificultad, es dudoso que realmente estemos siguiendo a Jesús, según Jesús quiere que lo sigamos. Confesar a Cristo significa mucho más que simplemente creer en su cruz. Significa también tomar nuestra propia cruz. Tenemos entonces en primer lugar los términos del discipulado. Negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguir a Jesús. Pero también este texto nos habla de la compensación del discipulado. La compensación del discipulado. Fíjense, si vamos a aceptar estos términos del discipulado y vamos a seguir a Jesús hasta la muerte, debemos tener una razón suprema para ello. Y Jesús nos da una buena razón en el versículo 35. Dice, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Fíjense, esta es una de las grandes paradojas de la fe cristiana, esta compensación del discipulado. Salvar tu vida es perderla. Salvar tu vida es perderla. Pero perder tu vida por Jesús es salvarla. Salvar tu vida es perderla, pero perder tu vida por Jesús es salvarla. Ahora, ¿qué significa salvar tu vida y qué significa perderla? La forma de la expresión de Jesús aquí es importante. El primero habla de aquellos que salvarán sus vidas. Resulta que, como dice Jesús, después de todo no las van a salvar. Pero les gustaría poder hacerlo. Les gustaría poder salvar sus vidas. En otras palabras, su aspiración es ¿qué cosa? La autopreservación, la autoconservación. Es su ambición en la vida. Lo quieren hacer, es decir, ellos quieren protegerse a sí mismos, salvar su vida. Ahora, las personas que quieren salvar sus vidas en este sentido, creen que su satisfacción y seguridad dependen absolutamente de ellos. Por lo tanto, se dedican a sus profesiones con una ambición ciega, trabajando duro, porque hay poco tiempo. Incluso hay poco tiempo para aquellas personas que dices amar. O bien, estos que quieren salvarse a sí mismos, organizan sus vidas en torno al entretenimiento. Les gustan los placeres. Quieren obtener todo
lo que puedan de la vida, sacarle el jugo a la vida. Por eso, mantienen sus vidas para sí mismos. Mi autosatisfacción, solo para mí. No están dispuestos a realizar ningún tipo de inversión interpersonal costosa por causa del reino. El vecino malhumorado, parientes pesados, no están dispuestos a relacionarse con ellos por causa del reino porque solo quieren placer, pasarlo bien, disfrutar ellos. No van a ningún lugar difícil o peligroso con el evangelio. Rara vez tienen conversaciones con personas que puedan exponer sus propios compromisos espirituales. Pero tú me dices que eres cristiano, pero yo te conozco, tú haces esto, esto otro. Entonces mejor no me relaciono con ellos porque me van a desenmascarar, como me dijo una vez una persona. Luego, a la primera señal de dificultad y persecución, ¿qué pasa? Este instinto de autopreservación toma el control y estas personas se van a su zona de comodidad. No, esto del cristianismo no es para mí. Se está exigiendo demasiado de mí. Yo no quiero esto. Yo quiero algo más tranquilo. Quiero estar con mi familia, quiero estar feliz, quiero tener un buen trabajo, una buena casa, un buen auto, quiero viajar, etc. Ahora hay una compensación por todo esto. Irónicamente, muy trágicamente, dice Jesús, todas estas personas que quieren salvar su vida van a terminar perdiéndola. Y la palabra pérdida aquí sugiere que una pérdida total. Es una palabra que se usa para describir un barco que se hunde y se pierde absolutamente todo en el mar. Y lo que perdemos al buscar nuestra propia salvación es absolutamente todo, incluso nuestra propia vida. Y lo que Jesús quiere decir con esto no es tanto nuestra vida física, sino también nuestra vida espiritual. No solo aquí y ahora, sino para siempre. Eso es lo que se pierde. Pero al contrario, quien pierde su vida por causa de Cristo, Jesús dice, la salvará. Él la salvará. Ojo, que Jesús no está diciendo el que podría perder su vida. Él está diciendo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. O sea, el caso no es teórico. El caso es fáctico, es un hecho. Jesús está hablando de algo más que estar dispuesto a perder nuestras vidas. Él está hablando de dar nuestras vidas por Él. Y esto está en armonía con los términos del discipulado que acabamos de ver, que exige que llevemos el instrumento de nuestra crucifixión donde quiera que vayamos. Llevemos nuestra cruz donde quiera que vayamos. Dios no nos ha dado nuestras vidas para mantenerlas para nosotros mismos, sino para dar nuestras vidas por Él. Las personas que siguen a Jesús y que toman la cruz del discipulado terminan salvando sus vidas. Y esto es cierto, porque salvan sus vidas ¿de qué? De ser desperdiciadas. ¿Alguna vez te has preguntado? Y si no, alguna vez te vas a preguntar, ¿tiene sentido todo esto? ¿Tiene sentido todo esto? He trabajado tanto, he estudiado tanto. ¿Por qué siempre está esa sensación de que nada te completa? Oh, tenía un sueño, la casa propia. Me la compré, pero no es suficiente, quiero más. Lo que yo pensaba que iba a llenar mi vida no la llenó. No, tengo un sueño, quiero ir a tal país. Fuiste a tal país. Pues era lindo, me gustó, pero no me llenó. No fuimos diseñados por Dios para satisfacernos a nosotros mismos. Fuimos diseñados para algo mucho, mucho más grande. La gloria de Dios, que es inagotable.
En lugar de desperdiciar entonces nuestras vidas obteniendo ganancias terrenales, Jesús dice, gasta tu vida para la gloria de Dios, que es la única manera de evitar llevar una existencia sin sentido. Luego, en la vida venidera, vamos a obtener un premio aún mayor, la alegría eterna en la presencia de Dios. Dar tu vida a Jesús es salvarla, ahora y para siempre. Y fíjense que esta fue el tipo de compensación que motivó al famoso misionero Jim Elliot. Jim Elliot dijo, no es un tonto quien da lo que no puede ganar para ganar lo que no puede perder. No es un tonto quien da lo que no puede ganar para ganar lo que no puede perder. Él fue uno de los 5 misioneros que fueron asesinados por los Aucas en 1956. Él estaba dispuesto a renunciar a todo, a ponerse en peligro para que estos Aucas conocieran a Cristo. Y por eso él oró, Padre, toma mi vida, sí, mi sangre si lo deseas, y consúmelo con tu fuego envolvente. ¿Y qué pasó? La oración de Elliot fue respondida. Su sangre fue derramada como una ofrenda. Pero ojo, él no fue un tonto, porque al perder su vida por Jesús, ganó algo que nunca podría perder, el placer eterno de Dios. Gracias a Dios, no tenemos que convertirnos en mártires, ¿verdad?, para ganar este tipo de premio, ya que hay más de una forma de perder nuestras vidas para la gloria del Señor. La perdemos, por ejemplo, cuando nos entregamos completamente a Jesús por la fe. La perdemos viviendo para otros, no para nosotros mismos. La perdemos mostrando amabilidad a los extraños y compasión por aquellos que están pasando por dificultades. La perdemos al darle a las personas el Evangelio, incluso si estas personas terminan rechazando el Evangelio y rechazándonos a nosotros. Perdemos la vida dando apoyo sacrificial al ministerio de la palabra de Dios, tanto a nivel local como a nivel internacional, como nos contaba hoy el presbítero Felipe. Estamos apoyando la obra del Señor, dando sacrificialmente para la obra del Señor. Tenemos entonces los términos del discipulado, la compensación del discipulado, y lo último que este texto nos habla es acerca de la tragedia de no tomar el discipulado. La tragedia de no tomar el discipulado. Esta compensación que acabamos de mencionar nos obliga a tomar algunas decisiones serias en nuestra vida. ¿Seguiremos a Jesús o vamos a seguir nuestro propio rumbo? ¿Tomaremos nuestra cruz o la vamos a dejar atrás? ¿Mantendremos nuestras vidas para nosotros mismos o las daremos a Jesús? Ojo, la decisión que tomemos determina nuestro destino. Con tanto en juego, Jesús obviamente quería asegurarse de que las personas supieran cómo sopesar las alternativas. Así que tomó a esta persona que quería salvar su vida y la colocó en la mejor de las circunstancias posibles. Se imaginó a una persona viviendo para sí mismo y ganando el mundo entero, ganando todo lo que el mundo puede ofrecer: poder, prosperidad, prestigio. Y luego Jesús preguntó si todo eso valía la pena. Verso 37, porque ¿qué dará el hombre en rescate por su vida? Verso 36. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su vida? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su vida? Fíjense, la pregunta era retórica. Pero la respuesta es que no le sirve absolutamente a nadie ganar el mundo entero si se va a perder, si se va a condenar.
El alma de una persona es tan preciosa que no hay nada en este mundo, no hay nada en este universo que sea más valiosa que ella. Perder el alma es perder la posesión más valiosa y es una pérdida eterna, dice Jesús. Ahora, si ni siquiera el mundo entero puede compensar el costo de perder tu alma, ¿cuánto menos las cosas que hay en el mundo? Considera todo lo que el mundo tiene para ofrecerte. Ambiciones orgullosas. Mira lo que obtuve. Mira la posición que tengo. Mira todo lo que he construido. Logros monumentales. Esto lo hice yo. Emocionantes entretenimientos. Show acá, festival acá, vamos allá. Lujosos placeres. Ven a comer a este restaurante, no importa. Aquí vas a disfrutar placeres. Y luego considera los tesoros más pequeños por los que te esfuerzas todos los días. Ese objeto que te quieres comprar. Esos placeres que tú crees que necesitas para vivir. La posición que estás tratando de obtener. ¿Realmente vale la pena dejar que estas cosas se interpongan en tu obediencia a Cristo? ¿Valen el precio de tu alma? Jesús obviamente aquí está argumentando de lo más grande a lo más pequeño. Y Jesús estaba hablando aquí a la luz de la eternidad. La razón por la que estas cosas del mundo no aprovechan es porque nuestras almas están destinadas o al cielo o al infierno. Y para dejar esto perfectamente claro, Jesús continuó diciendo, verso 38, pues el que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Fíjense, esta declaración enfática coloca la pérdida y la salvación de nuestras almas. ¿En qué contexto? En el contexto del juicio final. Jesús sabía que un día Él juzgaría al mundo. Miraba más allá de la cruz, a la corona que recibiría el último día. Vendría de nuevo con toda su gloria y juzgaría a cada persona que ha vivido en este mundo. Y Él va a emitir su sentencia final que va a determinar nuestro destino eterno. A algunos les dará la bienvenida en el gozo del Padre. A otros los condenará al fuego eterno. Considera qué gran alegría habrá para aquellas personas que son reconocidas por Jesús como sus discípulos. Entra en el gozo de mi Padre, dirá Jesús. Pero también considera el terrible terror que le espera a aquellos que no reconocieron a Jesús. ¿Y quién sufrirá entonces la gran pérdida? Dice Jesús. Aquellos que se avergüencen de Él y de sus palabras. Y por lo tanto, rehúsan a negarse a sí mismos y a tomar la cruz del discipulado y a seguirlo. Y esta es una tremenda advertencia que Jesús da acá, porque hay ocasiones en que todos nosotros somos tentados a avergonzarnos de Cristo. Somos tentados cuando no sabemos si queremos que cierta persona sepa que somos cristianos. O somos tentados a, en medio de una discusión, no decir ninguna palabra en defensa de la verdad del Evangelio. Especialmente cuando se trata de temas morales. Tenemos miedo de leer nuestras Biblias en público o de orar en público. A veces me he preguntado, ¿no será eso lo que explica
dependiente de las razones tecnológicas. Pero ¿no será eso lo que explica que los cristianos ya no vienen con sus Biblias a la iglesia? Porque el celular, como se dice, pasa piola. Nadie va a saber que mi Biblia está ahí. Nadie va a saber que tengo una aplicación de la Biblia allí. Pero esto, todos lo van a ver, todos lo verán, todos. Antes era fácil identificar a un evangélico, ¿verdad? Especialmente el día domingo, que andaba con su Biblia debajo de su brazo. Hoy en día es difícil encontrar una Biblia en manos de un evangélico. Es una manera de avergonzarse. Ahora, si estamos tan avergonzados de Jesús, les pregunto, ¿no se avergonzará Él de nosotros en el último día? Las palabras de Jesús ciertamente nos persiguen porque hay momentos en que todos nosotros nos avergonzamos de Él. Pero por más inquietantes que sean estas palabras para nosotros, debemos saber que deben haber sido más inquietantes para sus discípulos. Porque cuando Jesús fue a la cruz, sin avergonzarse de asumir la culpa de ellos, sin avergonzarse de morir desnudo por los pecados de ellos, ¿qué pasó con los discípulos? Todos huyeron avergonzados de Él. En lugar de negarse a sí mismos, negaron a Jesús, tal como Pedro lo hizo. No lo conozco, no sé de quién me hablas. En lugar de tomar sus cruces, dejaron a Jesús solo en la cruz. Y en lugar, después de proclamar a Jesús y su palabra, estaban reunidos en secreto, en una secreta vergüenza. Pero Jesús, Él tuvo gracia para sus discípulos. Él tuvo gracia. Fue a la cruz a morir por la vergüenza de ellos y cuando resucitó de entre los muertos, regresó para darles valor, para cumplir los términos del discipulado. Por el poder del Espíritu Santo, Él les permitió entregar sus vidas por Él, por el Evangelio. Y un día ellos recibieron la recompensa que Jesús había prometido a sus discípulos, entrar en el gozo del Señor. Hay un recordatorio de esta recompensa al final del pasaje, en el versículo 1 del capítulo 9, donde se nos dice: también les dijo, de cierto les digo, que hay algunos de los que están aquí presentes que no gustarán la muerte hasta que hayan visto que el reino de Dios ha venido con poder. La pregunta obvia es, ¿de quién estaba hablando Jesús aquí? ¿Y qué quiso decir cuando dijo que verían el reino de Dios viniendo en poder? Fíjense que la expresión de Jesús aquí, gustar la muerte, ¿significa qué cosa? Morir. Morir. Por lo tanto, Jesús estaba diciendo que algunos de sus discípulos no morirían hasta que hubieran visto el reino de Dios. Nosotros sabemos que el reino de Dios, en términos sencillos, es el gobierno de Dios. Pero ¿cuándo vieron eso los discípulos? Obviamente Jesús estaba hablando de algo que sucedió mucho antes de su segunda venida, cuando el reino sabemos que vendrá finalmente en toda su gloria. Aquí los estudiosos bíblicos ofrecen diferentes explicaciones. Algunos dicen que esta promesa se relaciona con la resurrección y la ascensión, cuando Jesús dejó a sus discípulos y regresó al cielo envuelto en una nube de gloria. A eso se refería Jesús. Otros dicen que Jesús estaba hablando acerca de enviar el Espíritu Santo en Pentecostés, cuando los apóstoles recibieron el poder del reino para establecer la iglesia neotestamentaria. O que esta promesa se relaciona, dicen algunos estudiosos, con la destrucción del templo en Jerusalén en el año 70 después de Cristo. ¿Pero no será que Jesús estaba hablando de la transfiguración, que es lo que viene inmediatamente después? 3 de sus discípulos vieron por primera vez
a Jesús en toda su gloria. Y la experiencia de estos discípulos fue excepcional. Pero Jesús, ojo, tiene exactamente la misma gracia para nosotros. Él murió por nuestra vergüenza, tanto como la vergüenza de cualquier otro. Y ahora el Salvador, que sufrió el rechazo por nosotros, está con nosotros, mientras nosotros sufrimos el rechazo por causa de Él. Y pronto nos dará la bienvenida a la gloria de su Padre, si tan solo respondemos al llamado de tomar la cruz y seguirlo hasta la muerte. Por lo tanto, no pierdas tu vida, no la desperdicies, no te avergüences de Jesús, no pierdas tu alma, niégate a ti mismo. Toma la cruz del discipulado día a día. Sigue a Jesús. Él va a salvar tu vida. Señor, gracias te damos por esta palabra.